Doctor Radio, el podcast más saludable, con el doctor Miguel Ángel Platas Luna. Presenta. Iniciamos la charla del día de hoy, la muerte, con la invitada psicoterapeuta licenciada Erika Luna Martínez, conducido por el doctor Miguel Ángel Platas Luna. Bienvenidos a Doctor Radio, el podcast más saludable. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su cita aquí en Doctor Radio con su amigo y servidor, el doctor Miguel Ángel Platas Luna. Y aquí, bueno, pues estamos batallando con esta cuchufleta que dice que caducó y que nos saca. Creo que alguien nos está haciendo mano negra ahí en la página de Doctor Radio. Espero que nos suelte porque no nos deja maniobrar. Pero nosotros seguimos al aire con usted. Estamos tratando de mejorar esta situación. Y bueno, el día de hoy, pues ya vieron quién nos visita, nuestra amiga, la psicoterapeuta Erika Luna Martínez. Y bueno, el tema del día de hoy es la muerte. Pues es un tema difícil de aceptar, complicado de hablar, por toda la relación de ideas, pensamientos, creencias y formas culturales. Hablar de la muerte y sus circunstancias se ha convertido, bueno, en un tema que para muchos de nosotros admitir que la vida es limitada nos produce una horrible sensación de vacío. Nos cuesta reconocer que parte del proceso de crecer es aprender a convivir con ella. Nacimos y obviamente tenemos un fin de vida que se llama morir. La muerte en México, paradójicamente, representa el renacimiento y el reencuentro con esos seres queridos que ya no están. Así, los rituales tradicionales han fungido como una ayuda para ir aceptando la muerte de un ser querido. En México, a diferencia de otros países, tenemos un enfoque de la muerte muy distinto. México es un país en el cual la cultura nos lleva a veces hasta a bromear y juguetear con la muerte, al hablar de la muerte. Ahorita hay unos festejos en las zonas circunvecinas muy famosos del Chantolo, que se celebra mucho, y bueno, de una manera u otra es un indicio de aceptación a algo que va a ser inevitable, ¿no? Como médico, en la práctica recibimos en un parto al bebé y con su llanto nos anuncia vida. Y al morir, acompañamos el final de la vida con el último aliento y también con la presencia del llanto. Cada año que pasa y crecemos, nos acorta el tiempo de vida. Entonces, celebramos nuestra existencia desde que nacemos. Pero nos acercamos al final de nuestra, o de la vida misma, ¿no? De cada quien. Porque en la vida encontramos el significado de la existencia y en la muerte encontramos el significado de la vida. El convencimiento de nuestra muerte nos impulsa a trabajar, a hacer cosas, a producir, sin posponer inútilmente nuestro destino. La propia muerte es imaginable. Siempre que intentamos aproximarnos a ella, lo hacemos con respecto a la muerte del otro. Adoptamos una actitud convencional que se derrumba cuando se trata de la pérdida de una persona amada. Enterramos con ella nuestra esperanza, nuestras aspiraciones y nuestros goces. No queremos consolarnos
y nos negamos a toda situación del ser perdido. Aquí entran un juego de situaciones, emociones, que solo hay un proceso, y ese proceso nos lo va a explicar Erika. Vamos a hablar sobre el duelo, el abandono, la ausencia, y bueno, también vamos a tener otra sección que ya teníamos un poco guardada, se llama Doctor, una preguntita. Bueno, pues normal que cuando uno va a cualquier lugar, a un evento y se encuentra con alguien, qué bueno que te veo, Doc, una preguntita. Bueno, pues la adoptamos y aquí lo vamos a hacer también. Y bueno, pues, Erika, bienvenida a tu programa ya también. Gracias. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Y pues bueno, hoy con un tema muy ad hoc a las fechas que estamos viviendo. Realmente es un tema que creo que es bastante bonito abordarlo y siempre oportuno. Entonces, bien decía que la muerte es algo que muchos evadimos o que evitamos hablar de ello, y somos una población, ciertamente, que hacemos una fiesta o una algarabía de la muerte. Muchos creen que nos burlamos de alguna manera con estas tradiciones como las famosas calaveritas o vestirse, pues, acorde a las festividades que se celebran en los alrededores, en los pueblos vecinos, pero realmente creo que es el tributo por el miedo que tenemos a perder la vida o que alguien de nuestros seres amados pierda la vida. Aquí esa es una situación. Ajá. Esto que comenta Erika lo vivimos en sociedad. Así es. Pero hay una situación muy importante. Lo que vive en forma privada o en forma personal cada individuo. Bueno, seguimos aquí al aire en el podcast más saludable en Doctor Radio. Y bueno, te recuerdo también que nos puedes acompañar en este momento también en vivo en YouTube o en público, en Facebook, en Doctor Radio, aquí en donde nos estás viendo, y en Spotify, en dr.radio-medio-dr.platas, y bueno, en Instagram también, Doctor Radio 22. Bueno, donde quieras seguirnos, ahí estamos, y próximamente más plataformas. Bueno, les decía que el tema, y no olvidarme saludar a nuestros amigos de Spotify, que ya tenemos nuevos programas, ya los puedes ver, y muy seguramente el de hoy, mañana ya lo tienen en Spotify. Ok, ¿qué es la muerte? Bueno, si la pregunta es para mí como médico, te contestaría que la muerte, a veces referida por los eufemismos deceso, defunción, expiración, fallecimiento u óbito, entre otros términos, es el fin de la vida. La ciencia médica define la muerte como el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o de todas las funciones del encéfalo. Para la biología es un suceso resultante de la incapacidad orgánica de sostener homeostasis, dada la degradación del ácido desoxirribonucleico, el ADN, contenido en los núcleos celulares. La replicación de las células se hace cada vez más costosa hasta que se produce el desenlace fatal. Bueno, pero en el siglo XX, la muerte se definía como el cese de la actividad cardíaca, ausencia de pulso, ¿verdad? Ausencia de reflejos y de la respiración visible. No obstante, con base en estas evidencias insuficientes, muchas personas fueron inhumadas estando en estado de vida latente o afectadas por periodos de catalepsia. Hay una bronca, ¿no? Y es por eso que así fue como surgieron estos escenarios donde hacemos los rituales de velorio y todo eso. Así es. Para poder dar margen.
Posteriormente, y gracias a los avances tecnológicos también y al mejor conocimiento de la actividad del cerebro, la muerte pasó a definirse como la ausencia de la actividad bioeléctrica en el cerebro, verificable obviamente con un electroencefalograma. Más tarde, aún esta evidencia resultó insuficiente al demostrarse que el fenómeno de ausencia de actividad bioeléctrica en algunos casos muy excepcionales podría ser reversible. La causa de la muerte puede ser natural, por envejecimiento, enfermedad, depredación, desastre natural, o inducida, desafortunadamente, por suicidio, homicidio, eutanasia, accidente, pena de muerte, desastres del medio ambiente, entre muchos otros. ¿Ok? Entonces, ese sería mi punto de vista. Aquí la más importante en este momento no es el término médico, sino es el sentir humano. Y para ello es de que me gustaría que pues Erika nos pudiese complementar y explicar este proceso de muerte desde el punto de vista psicológico. Bien, pues ya por ahí nos hacía favor de contarnos qué es la muerte biológica, ¿no? Pues bueno, en este caso podríamos entender que podemos definir la muerte de maneras muy personales, ¿verdad? De maneras diferentes, porque estamos hablando a lo mejor de la muerte física, de la muerte espiritual, ¿sí? De la forma en la que vamos tomando de forma trascendental este concepto. Si bien es cierto que la muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso de hemostasis, como bien lo comentó el doctor hace un momento, tenemos que entender que simplemente la muerte es el término de la vida. Es una transición, ¿verdad? Como lo podríamos entender, es el fin de la vida. Pero finalmente decíamos, la muerte pues es causa, pues ahora sí que es la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostásico, nada más, ¿sí? Entonces, finalmente vamos a entender que es cuando ya el organismo deja de funcionar, ¿sí? Pero cuando hablamos de esa muerte espiritual es cuando podríamos llegar a complicarnos. Y si ponemos atención, lo que tiene que ver con la muerte, desde su origen etimológico, de la palabra muerte como tal, vamos a entender que viene del latín y que es en concreto descubrir el proceso que precede al latín mors o mortis, que es el lugar que daría con el paso del tiempo al verbo morir. Entonces, mors significa muerte. Y fíjense que estaba yo revisando y entonces dijimos, bueno, pues entonces ¿a qué se parece la palabra mors, no? Entonces, si mors quiere decir muerte y si ponemos un poquito de atención y buscamos otro verbo como lo que es el amar, el amor, y ponemos la A antes del mors, entonces nos va a quedar la palabra mors, y entonces entendemos que el amor es sin muerte. Si nosotros, exactamente, que es vida, si nosotros practicáramos de aquí en adelante el término amor o amor, entenderíamos que podemos vivir amando y morir amando. Y cuando entonces nosotros estamos tranquilos porque amamos la vida que tenemos, amamos las cosas que hacemos, la muerte en realidad no nos preocuparía, que es a dónde vamos. El hecho de que nosotros como personas, cuando no hablamos de la muerte o cuando no queremos entender lo que significa la muerte, es porque en realidad queremos evadir este tema, porque pues puede ser doloroso
desde luego, pensar qué haríamos si no tuviéramos a las personas que queremos con nosotros, o qué haríamos o cómo nos sentiríamos si ya no tuviéramos la oportunidad de llevar a cabo todas las cosas que queremos, todos nuestros ideales o todos nuestros sueños, ¿sí? Entonces, pues realmente los seres humanos nos hemos vuelto torpes para hablar de la muerte. Es algo muy común y entre más preparados a lo mejor estamos, menos queremos hablar de las cosas que tienen que ver con el término de la vida. Y entonces hablar de la muerte es hablar de algo que forma parte de la vida. O sea, si tenemos vida, pues desde luego que vamos a tener muerte. Hace un momento mencionaba el doctor algo muy interesante que decía, mientras vivimos, nos estamos preparando para la muerte, y mientras estamos envejeciendo y llegamos quizá a una edad en la que podemos prepararnos para entender que la próxima etapa ya no es crecimiento, sino más bien muerte, estamos en ese proceso de entender lo que fue la vida para cada quien. Pero lo que más prepara a las personas ante la muerte, pienso que es revisar la vida que hemos llevado, la que estamos programando para el futuro, aquellas cosas que queremos lograr, y entonces revisar si realmente lo hemos vivido. ¿Qué pasaría si nos dijeran que pues ya no vamos a estar en este mundo el día de mañana? ¿Cómo nos sentiríamos? Y desde luego que nos aterrorizaría, y el que desterrorice primero. El hecho de saber que ya no tendremos más oportunidad de ver a nuestros seres amados, de ver a esa persona que dejamos para después, o simplemente a veces hasta relajarnos, ¿no? Bueno, esa es la perspectiva de que yo puedo tener hacia la muerte. Ajá. Yo, de mi persona. Sí. ¿Sí? Pero está la circunstancia de mi familiar, de mi allegado, de mi ser querido, Sí. cuando fallece una persona de forma súbita, Ajá. no preparada. Quizás dijéramos, una persona está enferma, su salud se va deteriorando poco a poco, y de una otra manera, de forma inconsciente, subconsciente, nos vamos preparando ante esa situación. La bronca es cuando es de forma súbita e inesperada, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo peor que podíamos hacer cuando nos evadimos al hablar de la muerte, porque entonces en realidad no estamos preparados para lo que pudiera llegar a pasar si nos tomara la muerte de un ser querido de forma sorpresiva. Yo les platico mi experiencia. Por ejemplo, quienes me conocen saben que pues mi papá falleció de un momento a otro, lo atropelló un vecino que viene alcoholizado y automáticamente cae al suelo y muere. Entonces, finalmente me decían algunas personas, ay, tú eres psicóloga, por eso estás como preparada, ¿no? Pero la verdad es que no hay nada que te prepare, sino que el entender que el proceso de muerte es algo totalmente natural y que nos puede llegar en cualquier momento a mí o a cualquiera, pues nos hace entender que son cosas que pueden pasar de un momento a otro y que no podemos controlarlas, a diferencia de una persona que tiene un familiar que está enfermo y que ha llevado cama durante algunos meses y que quizá les da la oportunidad de observar a sus familiares deteriorar su salud, deteriorar su organismo, y que muchas veces nos da pues el tiempo necesario para resignarnos al hecho de que van a empezar a faltar o que ya no lo vamos a ver físicamente. Así es. Y eso de la noche a la mañana. Y la otra es la percepción cultural que se tiene de qué me sucede en ese proceso de muerte, ¿no? Hablan del túnel, de la luz blanca y que vienen todos tus recuerdos. Bueno. Sí. ¿Qué pasa? No lo sé. Espero no enterarme muy pronto. Pero bueno, vamos a tener más adelantito el testimonio y la experiencia de una persona allegada, de que vivió la experiencia por breves segundos, pero la vivió. Y bueno, en un momento más vamos a platicar con él. Y la pregunta es, ¿qué pasa después de la muerte? Esto es bien complicado de responder. ¿Por qué? Porque todo depende de la religión. O sea, ¿qué nos enseñaron
a nivel espiritual, ¿qué pasa después de la muerte? A nivel clínico sabemos que el cuerpo se va a deteriorar y pues si no se crema, pues se va a enterrar y se va a ir descomponiendo, ¿no? Y entonces muchas personas quienes no tienen una creencia religiosa llegada piensan simplemente que pues se desvaneció y ya no existe, ¿no? Pero por ejemplo quienes creen en algún culto religioso pues tienen una ideología que les hace pensar, y que, lo cual es bastante bueno, les hace tener una esperanza, les hace creer que pues hay algo después de la muerte. Les da un confort. Así es. Y entonces puede haber religiones donde escuchamos que nos vamos a volver a reunir, hay religiones que dicen algo así como que está en el cielo, se convirtió en un ángel, o, o de alguna manera guardamos esa similitud, volver a encontrarnos con las personas que se adelantan en el camino. La cultura, por ejemplo, nosotros decíamos hace rato, pues nos gusta celebrar a nuestros difuntos con la esperanza de que vienen, se reúnen en nuestros hogares para probar los alimentos. Entonces, pues no sé si conozcan alguna otra cultura que piense lo mismo, pero por ejemplo los hindús, ellos hacen una fiesta el día que la persona muere, no el día de los santos difuntos, sino el día que la persona muere. Como si fuera su cumpleaños, pero... Al revés, porque para ellos la vida empieza a partir de que morimos, ¿sí? Entonces es por eso que hablábamos hace un momento de qué tan importante es pensar cómo estamos viviendo nuestra vida, si realmente estamos aprovechando para crecer espiritualmente, porque ellos eso es lo que creen, que cuando tienen la oportunidad de transición entre la vida y la muerte, ellos pueden reflexionar sobre lo que hicieron y crecer a nivel espiritual. Las creencias, desde luego, pues les decía, nos hacen tener ese soporte emocional, ese confort, y pues bueno, no podríamos responder qué es lo que pasa, pero para quienes se quedan, inicia un proceso de duelo, un proceso doloroso, que muchas veces el hecho de ignorarlo hace que se vuelva cada vez más duro y más doloroso. Y para quienes eligen transicionar aún y a pesar del dolor, podrán darse cuenta y a lo mejor podrán escribirnos por ahí y decirnos cuánto tiempo tardaron en superar la pérdida de un ser querido. Se habla de que puede llegar a pasar entre 1 año y medio y 2 años de manera bastante confortable y pues digamos pasar como un duelo bastante saludable. Pero hay quienes a veces hemos escuchado que tienen hasta 8 o 10 años y todavía están lidiando con las emociones, sobre todo, por ejemplo, en personas que han perdido a sus seres queridos y no han podido tener la oportunidad de rendir pues siquiera un entierro o recibir los restos de sus familiares, ¿verdad? Entonces, depende mucho de cómo haya sido las circunstancias en las cuales se haya dado la muerte, porque es doloroso quizás una desaparición durante muchos años, no estoy diciendo meses, y bueno, muchas veces hasta no ver o tener la certeza física de ver el cuerpo de ese familiar, pues ya podría quizás iniciar un duelo. De lo contrario, sigue la expectativa y la esperanza de una reaparición. Que es lo que hace más doloroso su proceso. Así es. Entonces, ahorita vamos a hablar del duelo, que es el acompañamiento en ese tiempo de aflicción, ¿sí? Y dolor cuando una persona querida fallece. Bueno, seguimos aquí en Doctor Radio. No te despegues, regresamos en 2 minutos menos. Así es, menos. Ya les dije que regresamos de volada aquí en Doctor Radio, el podcast más saludable. Y bueno, tenemos una sección que en radio, cuando estábamos en radio, la trabajamos mucho. Doctor, una preguntita. Vamos de volada. Doctor, una preguntita. Bueno, en esta sección nos damos la tarea de mandar a compañeros del equipo a preguntarle a la gente en la calle si tiene alguna duda, algún interés sobre el tema y que nos haga una pregunta.
Y bueno, de todas ellas escogimos el día de hoy 2 que nos parecen muy interesantes. Vamos, corre la primera, por favor. ¿El otro? Buenos días, mi nombre es Zoraida Maldonado. Doctor, una preguntita. ¿Cómo le puedo explicar la muerte de un familiar muy querido a mi hija de 7 años? Gracias. Bien. A ver, nuestra experta. Zoraida pregunta, pues, ¿cómo le podemos explicar la muerte de un ser querido a una menor de 7 años? Todo lo que es la edad de escolar, yo creo que tendríamos mucha facilidad para explicar. Por el contrario, lo que podríamos pensar, los niños están en contacto con la muerte todo el tiempo. Si ustedes se acuerdan de las canciones de ronda que cantábamos en la escuela, Martín se fue a la guerra, murió, qué dolor, qué pena. Ese fue Mambrú. Bueno, en los cuentos siempre muere alguien, la mamá de la princesa o algo así, o el rey. Entonces, realmente los niños saben de lo que se trata la muerte, nada más que nosotros como adultos, con todos los conceptos que tenemos de lo que significa la muerte para nosotros, creemos que ellos van a sufrir y que no están aptos para transicionar esta pérdida y que no van a poder vivir el momento del ritual del sepelio y todo esto. Y la verdad es que no, la verdad es que los niños son mucho más simples y lo entienden mucho más fácil, pero sí podríamos acercarnos a los niños y preguntarles, ¿qué es lo que tú piensas o qué es lo que tú crees acerca de la muerte? ¿Qué crees que pasa cuando alguien muere? Por ahí un niño me contestaba, no, pues para mí la muerte es que alguien se vaya de viaje y va de una nube en otra hasta encontrar una estrella. Y si entonces entendemos que el concepto de muerte para ese niño es algo bueno, entiendan de una vez que el niño va a estar tranquilo si sabe que es su familiar, que es su abuelito, que es su tío, que es su primo, cualquier otro ser está de viaje en una estrella. Entonces, realmente, a veces lo que nos hace tener miedo de contarle a los niños qué es lo que está pasando es lo que nosotros, adultos, estamos pensando o sintiendo. Así es, definitivamente el concepto, y lo tienen los peques, es ausencia. Que ese ser querido ya no lo vamos a volver a ver. Pero de una manera, fíjense que podemos ir preparando a esos pequeños o nos preparan nuestros padres o los adultos desde pequeños, por ejemplo, con una mascota. Desafortunadamente, algunos niños viven la mala experiencia de que fallece, muere ese perrito, ese gatito, la tortuguita, el pececito, y de una u otra manera viven esa experiencia de pérdida por muerte de esa mascota, un ser querido. Hay niños que tienen mucho apego a estas mascotas y bueno, de una manera viven su primer duelo practicado. Así es. Con esa mascota, ¿verdad? Tengan en cuenta que también la forma en la que ellos ven que nosotros estamos reaccionando va a ser la manera en la que ellos lo van a tomar. Si nosotros nos ponemos muy mal y tenemos todo así un drama, claro que ellos están aprendiendo que así se toman las cosas. Entonces, entre más natural lo podamos manejar nosotros como adultos, va a ser mucho más fácil contarle a los niños que ya no va a estar esa persona entre nosotros de forma física. Recuerden que siempre es importante dar el recurso que sostiene la emoción del niño después de la pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Ya no lo vamos a ver físicamente, pero se va a quedar con nosotros en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en cada momento agradable vivido. Y entonces podemos de esa manera ayudarles a que tengan ese confort y entonces la pérdida la van a percibir cada vez menos dolorosa, ¿sí? Entonces, ese es sería, por ejemplo, la forma en la que podemos hacerles saber a los pequeños, a los menores de edad. Incluso, por ejemplo, si tenemos niños como de entre 9 y 11 años, ellos ya tienen una madurez un poquito distinta en el manejo de las emociones y ellos pueden ser un poco más fuertes. Ahí sí hay que tener, digamos, la oportunidad de darles
el tiempo para expresar emociones, porque como ellos ya están cercanos a la adolescencia, de pronto se guardan lo que sienten y a veces sí no es muy sano. Entonces hay que ayudarlos para que puedan expresar lo que sienten. Ok, vamos a la segunda pregunta de esta sección. Doctor, una preguntita. Veamos. Hola, buenas tardes. Soy Arlet García. Doctor, una preguntita. ¿Cómo supero la pérdida de un familiar que aún me duele? Bien, Arlet, muchas gracias por la pregunta. Y creo que esto es algo muy interesante. Hace rato mencionábamos que hay personitas que duran a veces muchísimos años tratando de superar la pérdida de un ser querido. Muchas veces se refieren a los padres o a las parejas, los hijos. No importa quizá el tiempo que llevemos lidiando con la pérdida, yo creo que ahí hay que analizar por qué me está doliendo, por qué es exactamente que yo estoy sufriendo y lo que estoy haciendo para no superarlo. Todos podríamos decir, ¿cómo que no superarlo? Sí, claro, lo estoy haciendo para no superar. Muchas veces quienes pierden hijos creen que ya no tienen el derecho de disfrutar o de pasar un buen momento si han perdido un hijo. Y la verdad es que no. Nuestra tarea después de una pérdida por muerte es tener que aprender a adaptarnos sin la presencia de ese ser querido. Entonces, démonos cuenta que lo primero que podríamos estar haciendo es evadir la situación. Muchas veces intentamos reemplazar a esa persona que perdimos con alguien más. Entonces, hay que darnos cuenta primero qué es lo que estamos haciendo para evitarlo. Segundo, entender por qué me resisto a enfrentarlo. ¿Y qué significa para mí? ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Qué es lo que estoy extrañando y creo que estoy todavía sosteniendo para evitar pasar el dolor por la pérdida? Y entonces eso nos va a dar la guía para poder enfrentarlo. Ya una vez que tenemos identificado esto, podría ser mucho más fácil superar la pérdida. Y recuerden que aquí, cuando hablamos de superar la pérdida, no quiere decir olvidarlos por completo, sino por el contrario, poner ese dolor en una forma neutral, en un lugar donde ya no nos duela y donde podamos adaptarnos a nuestra vida, a la que nuestra vida tenga funcionalidad, sin necesidad de estar sufriendo por algo que podría darnos mucha tranquilidad, el saber que nuestros seres queridos descansan en paz, están bien. Bueno, todo depende de la creencia que cada quien tenga. Bueno, aquí es importante saber manejar el duelo, ¿sí? Pero muchas veces llega el paciente a consulta que quiere un apoyo psicológico, quizás médico, por la pérdida de este familiar querido, ser querido, y quiere llevar una terapia cuando todavía no lleva un proceso de duelo. Ah, sí, bueno, es cierto, a veces tienen un mes y ya lo quieren superar. Entonces, entiendan que una de las partes más importantes es sentir el dolor. Dicen, es que yo no quiero llorar, y es que no quiero sufrir, y es que ya no me duela. Uy, lamentable noticia, nos tiene que doler, nos tiene que salir la lagrimita y darnos el tiempo para poder hacerlo, porque si nos quemamos o si nos cortamos, pues es lógico que gritemos o hagamos un gesto donde retiramos la mano, ¿no? Entonces, cuando tenemos un duelo, cuando tenemos una pérdida, pues es lógico que estés triste, que tengas que llorar. Entonces es algo totalmente natural. No lo evadan ni piensan que tienen que evadirlo. Sí es cierto, como dice el doctor, tenemos que pasar por este proceso doloroso. A lo mejor lo que podemos hacer es irles acompañando para que entiendan cada etapa del proceso de duelo, porque a lo mejor podemos estar enojados, podemos estar tristes, podemos estar incrédulos o tratando de negociar todavía aún y cuando la persona ya no está físicamente, negociar que nos la regresaran o que el tiempo se regresara. Y entonces pues, lo que podemos hacer es identificar en qué etapa estamos e irles dando el acompañamiento para que esa pérdida sea mucho más fácil de transitar. Ok, lo que es claro, que la búsqueda de fuentes de apoyo puede ser la clave para la recuperación y aceptación de la pérdida para el paciente, para esta persona que nos busca.
los familiares, amigos, los grupos de apoyo, organizaciones comunitarias Así o es. sociales. Definitivamente los psicoterapeutas pueden ser una ayuda para esta persona afligida, pero debe pasar definitivamente por el proceso de duelo y se le debe permitir que pase a través de él a su propio ritmo. Así es. Nos vamos a ir a un corte. Muy bien. Regresamos aquí en Doctor Radio No se vayan. y nuestra amiga Erika Luna Martínez. Bueno, lo que pasa es que acaba de llegar nuestra amiga la pizza 4 estaciones y qué rica, ya se la querían chutar aquí. Y miren nada más que trae su hawaiana, queso, pepperoni, bueno, calientita y con un aroma fascinante. Y en sus sucursales de Pizza Hut en Tampico, en la zona centro y en Ciudad Madero, enfrente de la PEA. Bueno, les comentaba hace un momento que íbamos a invitar a un amigo que nos platicara esa experiencia que desafortunadamente, y bueno, y ahorita podemos decir afortunadamente, tuvo que vivir. Él es el licenciado Brandon Cruz, el cual es productor también de este programa. Y bueno, él hace un tiempo atrás, corto, hace un año aproximadamente, sufrió una experiencia, un infarto, tuvo que caer de su vehículo al pavimento donde fue encontrado inconsciente. Afortunadamente unas personas lo encontraron, fue trasladado de emergencia al hospital Carlos Canseco, donde se le brindó los apoyos de primera instancia. Posteriormente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, una intervención cardíaca. En total llevas 3 intervenciones cardíacas, ¿no? 4. 4 intervenciones cardíacas. Platícanos, cada quien tiene una idea de qué sucede cuando uno fallece. Y en este caso, tú nos comentas que quedaste sin vida durante ¿qué tiempo? 9 segundos. 9 segundos. ¿Y qué pasó en esos 9 segundos? Fíjate que de entrada no hubo como el recuerdo, el primer recuerdo de qué había pasado, pero después que me dan de alta y después que salgo de la internación y que empieza la recuperación, empiezo como a tener los recuerdos de qué había pasado. Recordaba algunas partes, ¿no? Como que pues el marcador había dejado de funcionar, que había dejado de respirar y que de inmediato estuve inconsciente. Después de eso empiezo a recordar que el piso estaba muy frío, o sea, tuve tiempo después el recuerdo que mis pies descalzos pisaban el piso. Y fui armando como un rompecabezas de recuerdos cuando ya después caigo en cuenta y me vienen todos los recuerdos de que prendieron una luz así muy fuerte. Como había tenido yo la experiencia de que había visto que la máquina se había detenido y en ese momento tenía como mucha preocupación, pensaba en mis hijos principalmente. Pero después ya no tuve recuerdo de nada, empecé yo a caminar, me bajé de la camilla estaba ahí físicamente, yo traía la bata del hospital y empecé a caminar. Al empezar a caminar, estuve, según yo en mi tiempo, caminando como media hora, 30 minutos, hasta que me fui encontrando gente. En un lugar donde no podía tener mucha visibilidad, porque había mucha neblina, y lo cual no me parecía extraño, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pues estoy aquí, pero tengo que llegar a algún lado, en algún momento tengo que ver gente, ¿no? O sea, te vas haciendo de una lógica muy ilógica, ¿no? Porque no se te hace extraño el estar en un lugar donde no hay gente, donde no hay nada. Y era algo así como literal, o sea, no había absolutamente nada, pero pues en un plano físico podía sentir el piso, podía caminar y caminaba y caminaba y caminaba hasta que me encontré con personas. O sea, yo te platico que yo estuve inconsciente 8 o 9 segundos, pero para mí pasaron casi 2 horas aproximadamente. Y en esas 2 horas, el caminar y caminar y caminar fue encontrándome con gente
gente que pasaba, que les hablaba y les preguntaba que para dónde íbamos, y otras personas que sí conocí y que sí sé quiénes son, y otras que sabía yo que ellos me conocían a mí, pero que yo no las conocía, y que platicábamos por segundos de cosas de nada, como que de dónde te conozco, te me has conocido, y después se iban porque decían que se tenían que ir. Y hasta que eso se volvió como una peregrinación de muchas personas, llegó un punto donde ya había mucha más claridad y se volvió como una peregrinación de gente donde había, no sé, 60, 70 personas, todos caminando hacia la misma dirección. En algún momento unos se paraban, otros seguían caminando. Y yo me encontré con una persona que en mi infancia, en mi juventud, yo lo conocí y él falleció. Y yo me lo encontré ahí como en el recuerdo de cuando él era un niño, ¿no? O sea, cuando éramos niños. Y en ese, él fue el que me acompañó hasta el final, hasta que me dijo, no, tú ya no vas a poder ir, tú tienes que regresar. O sea, digo, ya te resumo la historia porque la verdad fueron como 2 horas de estar platicando con muchas personas, de ver a una persona, un familiar ya fallecido de hace muchos años, de ver a gente que yo sabía que había fallecido y que nunca los conocí, solamente en fotografías, y que los vi pasar, ¿no? Después, él me dice, no, tú ya no puedes seguir. Y en ese momento yo sí me molesté, me sentí molesto porque yo me sentía muy a gusto ahí, o sea, es como una sensación de que, pues de que todo te vale madre, o sea, es Relax. muy tranquilo No todo. pasa nada aquí. Pero yo me molesté porque me decían que yo ya no podía estar ahí. Entonces, eso sí. No te molesta, ¿no? No, casi no. Casi no. Oye, aquí hay algo que comentábamos cuando sucedió este evento y platicaba yo con Brandon. Tuve la oportunidad de estar cerca de él por ahí. Y me decía, y algo que me comentaba la doctora que lo recibió, que decía, es que él está muerto. Y me platicabas que tú escuchaste y tenías la necesidad de decirle que no, pero no podías expresarlo, ¿no? Sí. De hecho, yo no sé si realmente pasó o no pasó, o si pasó antes, que yo creo que no puede ser así. Cuando a mí me llevan y me ingresan al hospital, pues a mí, yo siento que la doctora me levanta la mano, me toca el brazo, imagino yo que para sentir el pulso, y les dice a los camilleros, dice, no, él ya no, ya está muerto, él ya se murió. Y me dice, mira, dice ella, trae los labios morados, y me toca y siento los labios, o sea, siento que me pincha los labios, y que me toca la muñeca. Entonces, yo pensaba, pues a lo mejor ya sí, ya me morí, ¿no? O sea, no puedo hablar, pero yo supongo que en algún momento, pues yo creo que es mi espíritu el que está hablando, el que está pensando. Y luego yo pensé, dije, no seas pendejo, o sea, ¿cómo tu espíritu va a estar razonando? Y traté de hablar, no pude así de manera rápida hablar, pero dije, habla, porque si no hablas, te vas a terminar de morir en la morgue. Entonces fue donde hice un esfuerzo y les dije algo así de que estaba vivo, ¿no? Y me regresaron, y la doctora regresó, y me pasaron a urgencias, ¿no? Así es. Esa situación, te digo, cada quien tiene una percepción de lo que es la muerte. Aquí nos estás platicando la experiencia que él vivió, ¿sí? Quizás en el auditorio pueda haber algunas otras personas que afortunadamente hayan vivido una experiencia similar y que ahora la puedan contar. Y podemos contarlo. Pues muchas gracias, Brandon, por compartir esa experiencia, que ahora podemos seguir aguantándote todas tus jodederas a veces, pero nos da gusto tenerte todavía con nosotros. ¿Ok? Y bueno, yo creo que este tema da para mucho, y el día martes vamos a continuar con la segunda parte, y que sería, ¿cuál es la diferencia entre el duelo sano y el duelo complicado o patológico, ¿no? Más todo el proceso de acompañamiento que debe de vivir una persona que tiene la pérdida
de un ser querido, de una forma a veces súbita o a veces de una forma inconsciente preparada, ¿no? Así es. Muy bien. Si nos quisieras comentar algo antes de irnos, porque nos gana el tiempo. No, bien, bueno, estamos próximos a celebrar todo este tipo de temas con relación a los duelos, a las pérdidas, y pues bueno, creo que es un buen momento para aceptar si lo estamos viviendo, si está próximo a ocurrir en alguno de nuestros familiares, porque hay personas con un padecimiento terminal y quienes han vivido una experiencia como la que hoy nos ha hecho favor el licenciado de compartirnos, pues bueno, tratar de sacarle lo mejor y de entender por qué estamos pasando por algo así en nuestra vida. Algo tenemos que aprender y lo más importante es tomar la lección que con ello trae. Así es. Bueno, pues vamos a agradecer y saludar a Marce Montalvo, a Martínez Eloísa, te mandan saludos, Brandon, José Antonio Citro, Loni Retro, Rebeca Sánchez, Damaris, Luis Alfonso, María Isabel Báez, América Aurora, Alonso Carmona, bueno, todos los que nos estuvieron acompañando. De voladita vamos a hacer el sorteo. A ver, Brandon, una mano santa. Vamos a creer que santo, sí. Dice. Del pastel de Ricky's Cookies and Cake. ¿Cómo es? Así es el nombre. ¿Es el primero es el que gana? Sí, el primero de volada, así, ¡pum! José Antonio Citro es el ganador de el pastel de Ricky's Cookies and Cakes, que puede comunicarse al número que está apareciendo. Hola, buenas tardes. Para que se ponga de acuerdo con los amigos de la pastelería y te ganarás un pastel de pan de mantequilla con vainilla relleno de cajeta y cubierto de betún de mantequilla de aproximadamente para 6 a 8 personas. Bueno, yo quiero agradecer a todos, disfruten de su fin de semana y recuerda, tu salud es el mejor regalo de vida. Hasta la próxima. Doctor Radio, el podcast más saludable, con el doctor Miguel Ángel Platas Luna.